en la que estamos viviendo, no solamente existe pues la criminalidad delincuente que roba, que extorsiona, que lanza granadas, que secuestra, que mata, también existe la de criminalidad política, dictadura, ¿no? Que cuida a sus hermanos ahí pues en Palacio de Gobierno, ¿ya? Que vende la patria, ¿no? Que manda asesinar al pueblo. Pero también tenemos organizaciones criminales de psicópatas, pues, ¿no? De violadores, ¿no? De esos personajes miserables que no es un individuo, no es una persona. Es todo un grupo donde están metidos generales, comandantes, coroneles. Y eso no es desde la primera vez, viene de años. Que nos hagan creer que supuestamente alguien se ahorca con el rack de un televisor es tan falso como la nariz de Dina Boluarte. Es más falso como encontrar un congresista honesto y decente en este momento. A ese tipo lo han matado para silenciarlo porque sabe y sabe mucho. Sabe que hay generales, comandantes, enfermos, pedófilos que están metidos ahí. Como también hay cardenales, obispos y sacerdotes metidos en eso. Que lo hemos visto en el sodalicio. Pierre Figari, un miserable pedófilo que ahorita está en Roma supuestamente, ¿no? Orando por sus pecados. Ese es el sistema en que vivimos. Un sistema que colapsó y que llegó a lo más profundo de la inmoralidad que encontramos. Y los que vienen a decir que supuestamente los malos somos nosotros, los inmorales somos nosotros. Cuando tienes una oligarquía que nos gobierna, que roba, que practica monopolios, esa oligarquía que le paga a un personaje siniestro que ha postulado 3 veces y 3 veces ha perdido, a quien le entregan 3 millones de dólares del BCP y dicen que no hay delito. Es delito cuando capturan a alguien en tu barrio por tener un quete de marihuana o de pasta básica y lo llevan directamente a la cárcel por 10 años o 20 años o 15 años. Pero no es delito cuando encuentran toneladas de cocaína en el hangar de Kenji Fujimori y no hay delito, porque ahí hay presunción de inocencia. No, ahí aparecen los mejores abogados para empapelar a quienes investigan. Ahí sí no hay ternas. Ahí sí no hay sembradores, ahí sí no hay pruebas falsas, ahí sí no aparece supuestamente el posible delincuente. Ya. Es bien extraño que en Trujillo, el lugar donde la criminalidad está infinitamente desarrollada, el hombre más rico de Trujillo no es extorsionado, no es secuestrado, no le toca ni un pelo. Extraño, ¿no? Raro, ¿no? ¿O será que ese personaje es el jefe de la mafia? Ah, ya ven. Por eso, si hay que hablar claro, a la raíz. No quedarnos en la mera farándula idiota que nos meten en el cerebro para hacernos creer que los buenos y los malos. Acá no se trata de buenos y malos. Acá se trata de ver a nivel de su clase social quiénes representan y cuáles son las organizaciones criminales de años, las que lavan dinero. Somos un narcoestado, señores, de hace años, no de ahora, con criminales en el poder, con asesinos en el poder, con enfermos en el poder. ¿Crees que vas a combatir a la delincuencia con ese fantoche que tienes de ministro del Interior? ¿Estás pensando todavía? ¿Estás imaginando todavía en el mundo de ilusiones y unicornios? Nos gobierna la mafia más criminal existida en la historia. Y es papel de nosotros ya no solamente defender nuestros derechos laborales, ya no solamente defender los intereses de una ONG, es defender el derecho a vivir de todos los seres humanos acá. Pero son esos personajes los que te lavan el cerebro, los que te engañan
y los que te hacen creer que menos mal vivimos en democracia y que la dictadura son otros. Porque solo en un país como el nuestro, la responsable de esta crisis va a postular por cuarta vez. ¿No? ¿O estás creyendo que no va a postular? ¿Estás creyendo que no se va a presentar? ¿Estás creyendo que no está utilizando la muerte de su padre? Si es que se habrá muerto. Ah, ¿ya ven? Por eso es importante no solo politizar, sino educarse, comprender, entender esta realidad. Y cuando digo mafia no me estoy refiriendo al sector de abajo, me refiero arriba, a las estructuras de arriba. Hace poco salió a hablar uno de los asesores de Pedro Castillo. Recién salió a hablar después de mucho tiempo. Al que le habían encontrado supuestamente 20.000 soles en el baño. ¿Soles o dólares eran? Soles, ¿no? Soles. Y venían y nos decían, ¿cómo es posible? 20.000, ¿no? Es un corrupto, 20.000. Y esta persona lo dijo abiertamente. Ese dinero es mío, no es del presidente Castillo. Fue encontrado en el baño y era para mi defensa jurídica. Yo puedo justificar económicamente ese dinero. Recién habla. Te pregunto, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el derecho fundamental del ser humano, que es la libertad, para ser garantizado? ¿Por qué Castillo está prisionero? ¿Ya ven? En cambio, al resto de corruptos los tienes libres, les permiten viajar a España, dar conferencias, hacer activismo político, abrir su escuela naranja, donde supuestamente te dicen que te van a enseñar un ismo, el fujimorismo, donde te hacen creer que hay un superhéroe que luchó contra Freezer, que derrotó a Mr. Satan, que derrotó a un conjunto de dibujitos y que gracias a él somos libres. Lamentablemente, hermanos, es importante, no solo desde hoy, todos los días, darnos cuenta de esto, unirnos y luchar de manera radical y abierta contra quienes no quieren el cambio verdadero del Perú al servicio de todos. Esos que no quieren son los que están en el Congreso. Esos que no quieren es la candidata Keiko. Esos que no quieren es la oligarquía que tenemos arriba, con apellidos directos de los Romero, los Brescia, los Roque Benavides, los Rodríguez Pastor. Esos que te hablan de capitalismo, pero no quieren competencia. No necesitan competencia, porque su ganancia está de ahí. Un ejemplo pequeño, uno simple. La empresa que domina el mercado de cemento aquí en el Perú, en Lima más que todo, es la empresa de Cemento Sol, que te vende Cemento Sol, Cemento Andino y Cemento Apu. Esa empresa obliga a los ferreteros minoristas a que le compren exclusivamente a ellos. Y si compran a la competencia como Cemento Pacamay u otro, le prohíben vender su propio cemento. Eso, según Indecopi, es ilegal. Esa es una práctica que va en contra del mercado. Pero aquí en el Perú, eso se pasa por agua tibia. Eso se permite. Legalmente es ilegal, pero en los hechos se permite. Y de ahí va gran cantidad de dinero para esas familias oligárquicas que tenemos. Quiero decir que los ricos peruanos se hacen ricos manipulando el mercado, practicando monopolios, oligopolios, haciendo concertación de precios. Pero cuando ellos se van a Chile, cuando ellos se van a Brasil, cuando ellos se van a Panamá, ahí pierden porque no les gusta la competencia.
no le gusta enfrentarse a otro grande como él, no le gusta producir e innovar. Es decir, tenemos un mercantilismo barato de cuño duro. Nuestra oligarquía no le gusta transformar, son mercachifles. Por eso te hacen el puerto más desarrollado de Sudamérica, pero no hay carretera. Por eso Xi Jinping no pudo ir a inaugurar allá. ¿Me entiendes? Por eso aceptas trenes viejos de Estados Unidos sin tener vía férrea, sin tener ferrocarril, sin tener ni siquiera en qué lugar va a transmitir, va a pasar. Y supuestamente bajo donativo te regalan la chatarra que ningún otro país quería. Y te regalan solo cuando ven que los chinos están invirtiendo bastante acá. Ahí, sí, existió un país, Perú, ¿no? Ya bueno, pues toma este tren viejo, toma. Eso es. Pero te hago ver una realidad. Aquellos que tanto criticaban y decían, el comunismo no, el comunismo es malo. Te digo y voy a describir solo lo que he visto, solo lo que he visto. Llega el presidente de China, Xi Jinping, a Perú. Dina Boluarte lo va a recibir con honores, le pone alfombra roja y lo lleva a Palacio de Gobierno. Y en Palacio de Gobierno entonan el himno de la República Popular China creado por Mao Zedong. ¿No? Estoy describiendo lo que he visto. ¿Ya? El mismo día llega el presidente Joe Biden de Estados Unidos. No fue a recibirlo Dina Boluarte, fue a recibirlo un ministro, sin honores, sin alfombra roja, sin que le toquen el himno americano. ¿Ya te das cuenta? Conclusión, aquí de la boca para afuera son anticomunistas, pero cuando hay plata se muerden la lengua, se quedan callados. Muchos dicen que la operación de la nariz, el estirarse los pellejos, fue en realidad para que Xi Jinping por lo menos la vea muy bien. Eso es lo que están manifestando, eso es lo que están diciendo. Voy a empezar a desarrollar algún tipo de explicación sobre el tema político para poder desarrollar un tipo de escuela y comprender las cosas. Muchos han mencionado corrientes y teorías políticas, liberalismo, comunismo, gracias, anarquismo. Pero ¿de qué trata? ¿En qué consiste? Comencemos. A partir del siglo XV se desarrolla una corriente llamada absolutismo. El absolutismo consiste en que el poder ejecutivo, legislativo y judicial radica en una sola persona. Esa sola persona se llama el rey, el emperador o el gobernante. El absolutismo no cree para nada en el parlamento, el absolutismo no cree para nada en la democracia. Considera que un rey es elegido por Dios y que tiene poderes plenos. Sus representantes, sus teóricos son: 1. Thomas Hobbes, que manifiesta que el hombre es lobo del hombre, homo homini lupus. Por lo tanto, como el hombre es un ser perverso, negativo y malévolo, debemos de tener un Estado fuerte, poderoso. Otro representante es Jean Bodin y otro representante es Jacques Bosset. Ellos manifiestan entonces que la única manera de tener un Estado fuerte y poderoso es no teniendo ciudadanos, sino teniendo súbditos. Un súbdito es un ser que obedece al rey, al monarca. Ejemplo, Francia, Luis XIV, el Estado soy yo. El absolutismo tiene su máxima expresión con las monarquías absolutistas, pues. Frente a ello surge una corriente llamada liberalismo para el siglo XVI y siglo XVII. En Inglaterra, John Locke manifiesta que el individuo tiene derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley y sobre todo el derecho a la propiedad privada.
La propiedad privada viene del trabajo y es anterior al Estado. Por lo tanto, el Estado no es anterior al hombre. El Estado es una creación que mediante el contrato social surge para garantizar los derechos del individuo. Esa es la base del liberalismo. Los liberales consideran de que el Estado debe tener una mínima participación dentro de la vida de las personas. Dentro de ello encontramos como representantes a John Locke, a David Hume, a Karl Popper. ¿Ellos qué son? Liberales. Ahora, de ese liberalismo más adelante se va a plantear el neoliberalismo, que es todo un debate porque algunos desconocen. El neoliberalismo no solo es aplicado a nivel económico, sino también a nivel político. Dentro del neoliberalismo se ve el egoísmo extremo del ser humano, el narcisismo extremo, donde incluso algunos llegan al extremo de decir de que el Estado ni siquiera debería de existir. Frente a ese tipo de corriente llamada liberal, surge una corriente llamada republicanismo, donde la república está por encima de todo. Dentro de esta república se habla de división de poderes, se habla de la voluntad general y el respeto, se habla de ciudadanía, y tenemos como representante a Maquiavelo, a Rousseau, a Quentin Skinner. Esta doctrina considera que el ciudadano tiene un papel importante en el Estado. A diferencia del liberalismo, si te toca a ti, por ejemplo, hacer servicio militar obligatorio, trabajo para la patria, es tu obligación cumplirla. Eso es propio del republicanismo. Otra corriente que surge se llama el anarquismo. Anarquismo plantea que no debe de existir el Estado, la patria, ni siquiera la religión. Sin Dios, sin amo, sin patria. Los anarquistas consideran que la libertad absoluta del hombre está por encima de todo. Y los anarquistas buscan el comunismo libertario a través de la acción directa. Parten del ideal utópico de Rousseau, de que el hombre es bueno por naturaleza, pero una bondad completa y absoluta y excesiva. Sus representantes de los anarquistas son Bakunin, Kropotkin, Enrico Malatesta, y aquí en el Perú, Manuel González Prada. Esos son los anarquistas. El ideal anarquista jamás se aplicó dentro de una sociedad, pero fue un ideal. Los primeros que lucharon por las 8 horas laborales en el Perú no fueron los comunistas, fueron los anarquistas. En el muelle Dársena del Callao, en la Textil Vitarte, fueron los anarquistas los que lucharon ahí. Discípulo de Manuel González Prada es José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. Por eso es importante educarse y leer. En contra de estas corrientes anarquistas surgen los fascistas. En Italia, la palabra fascismo viene de fascio di combattimento, que significa haces del combate, la unidad de flechas, la fuerza de flechas. Pero hay una diferencia entre el fascismo y el nacionalsocialismo, que no es lo mismo. Mientras los fascistas exaltan a Roma, mientras los fascistas, por ejemplo, no son antisemitas, porque el judío también era parte de Roma, y el fascismo llegó al extremo incluso de que había judíos fascistas. Tiene como representante a Benito Mussolini, que lo llaman il Duce. Los fascistas no creen en la democracia, por eso que rechazan el parlamento, por eso que rechazan la división de poderes, por eso que rechazan la democracia burguesa, y también odian a los comunistas. ¿Cómo llegan al poder los fascistas? ¿A través de elecciones? Jamás. Llegan a través de golpes de Estado. En Italia se llama el asalto sobre Roma. Salieron en marcha más de 70.000 fascistas vestidos de camisa negra y le pidieron al rey que renuncie y le dio el poder a Mussolini. En cambio, en la Alemania nazi, cuando hablamos del nacionalsocialismo, que es una palabra compuesta por si acaso. Algunos dicen que el nacionalsocialismo son socialistas porque dice socialismo. Esa es una ignorancia extrema, que hasta lo ha dicho tu alcalde.
nacionalsocialista hace referencia a un partido que toma como doctrina la raza aria, el racismo, plantea el Lebensraum, el espacio vital en su desarrollo, tiene como máximo representante al Führer, que viene a ser su líder. Ellos son antisemitas, es decir, odian a los judíos, a los gitanos, a los comunistas, a los demócratas, a los republicanos. Y también plantean el rechazo a la democracia. Pero una pregunta, ¿los fascistas y los nacionalsocialistas están en contra de la propiedad privada? No. ¿Están en contra de la empresa? Jamás. Por eso es que empresarios americanos invirtieron ¿en dónde? En Italia y en Alemania. La empresa Coca-Cola en Alemania vendía libremente Coca-Cola. Cuando Estados Unidos entra en guerra con Alemania nazi, Coca-Cola crea la empresa Fanta, la bebida de nacionalsocialista. Por eso sale la bandera con su esvástica, haciendo su seña, diciendo Fanta, la bebida de la Alemania aria. En Italia teníamos Fábrica Italiana de Autos Torino, Fiat. En Alemania teníamos Mercedes-Benz, Hugo Boss. Con decirte que hasta Winnie Pooh se creó en la Alemania nazi. Entonces, los fascistas y los nacionalsocialistas son estados totalitarios que consideran que no hay lucha de clases, sino lucha o guerra de razas. Posteriormente, surge una corriente llamada el comunismo. Voy a ser sintético para no contrarrestar a las compañeras. El comunismo, en palabras más concretas, considera aquella sociedad donde no hay Estado, donde no hay propiedad privada sobre los grandes medios de producción, donde no hay clases sociales y donde hay extinción dineraria. Eso lo dice Marx y Engels. Para llegar al comunismo se tiene que pasar por el socialismo, que se llama dictadura del proletariado, donde hay Estado, donde hay propiedad todavía colectiva o privada pequeña, donde hay dinero y donde hay clases sociales. Lo más cercano, y repito, lo más cercano en desarrollo de ese socialismo fue la Unión Soviética y China. Todo lo demás fue mal hecho. Te lo estoy diciendo bien claro, si no has entendido, bueno. Lo más cercano, Unión Soviética y China. ¿Ok? Cayeron. La Unión Soviética no cae con el muro de Berlín, la Unión Soviética cae tras la muerte de Stalin. Se acabó. Todo lo demás fue capitalismo de Estado. Y China, desde que Xi Jinping abre el mercado, se llama capitalismo. Pero pregunta, ¿es el mismo capitalismo de Estados Unidos? No. ¿Es el mismo capitalismo de Inglaterra? No. Son capitalismos distintos. Hay gente que piensa que Putin es comunista y es rojo. Putin es de derecha, dentro de Rusia. Hay gente que piensa que en China se desarrolla un comunismo pleno. Los hombres más millonarios de China son miembros del Partido Comunista, pero manejan empresas y hay plusvalía. Si no, pregúntale a los trabajadores de Shougang, o pregúntale a los trabajadores que van a estar ahora, pues, en el puerto de Chancay. Pero evidentemente, ese tipo de comunismo y socialismo para nada es igual al capitalismo que estamos viendo en Estados Unidos, pues. Ese capitalismo que financia guerras, ese capitalismo que ha matado a mayor cantidad de personas en toda la historia del mundo, desde la Segunda Guerra en adelante. Ese capitalismo norteamericano que te lanzó 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ese capitalismo americano que financia golpes de Estado. ¿Por qué crees que la embajadora de Estados Unidos una semana antes conversó con Dina? Y habló, ¿de qué crees que habla? Ese capitalismo que financia ONGs para aparentar una lucha cuando no la hay. Por eso es importante darnos cuenta
Ese capitalismo norteamericano está en crisis, está en decadencia. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando están en crisis no se dan cuenta. Cuando están en crisis piensan que el poder militar y sus armas vale más que el poder económico. Compañeros, un portaaviones, el ejército, una tropa, sin comida, sin dinero, sin sueldo, ¿sirve? ¿Es poderoso? ¿Se desarrolla? Ahí tiene la respuesta. Estados Unidos está en una crisis severa económica y China está que se desarrolla económicamente. Pero eso no quiere decir que China es buena y que Estados Unidos es malo. No hay buenos ni malos, hay intereses. Les pregunto yo a ustedes, compañeros, ¿qué intereses debemos defender los peruanos? ¿Intereses extranjeros? No. ¿Intereses de las potencias extranjeras? No. ¿Intereses de Estados Unidos? No. ¿O los intereses peruanos? Intereses peruanos. Ahí tienen la respuesta. Los intereses peruanos. Por eso es importante educarnos y darnos cuenta. A nosotros que tanto nos dicen vagos, ociosos, ignorantes, quizás todo lo que acabo de decir es mentira. Quizás todo lo que acabo de hablar es ignorancia supina. Quizás el que habla por TikTok sabe más que yo. De repente Dina es más culta que yo. Cerrón está más preparado que yo. Fujimori sabe más que yo. ¿Sí, no? Demostrémoslo en la práctica. Demostrémoslo en los hechos. Un fuerte saludo, compañero. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo luchador peruano! ¡Abajo la asesina Dina Boluarte! ¡Abajo este Congreso corrupto! ¡Abajo está este sistema asesino, hambriador y miserable! ¡Palmas, compatriotas!